para hablar de Andrés Manuel López Obrador y de su libro, de un libro que fue presentado el día de ayer, Las claves de AMLO. Está aquí en el estudio, me da gusto recibirlo, Martí Batres Guadarrama, secretario de Desarrollo Social del Gobierno capitalino y autor de este libro. ¿Cómo estás, Martí? Bienvenido. ¿Cómo estás, Salvador? Muy Muy buen buen día. día. Pues ayer presentaste tu libro, Las claves de AMLO. Decía yo hace un momento, Martí, Andrés Manuel es un político muy querido por una buena parte de la población, pero también otro sector de la población lo rechaza. ¿Por qué esta dualidad? ¿Cómo la explicas tú en tu libro? Bueno, la sociedad mexicana es una sociedad muy polarizada. De hecho, en el libro hablamos de las referencias a esta división, esta escisión de nuestra sociedad. Hay un núcleo súper rico en México. Los más ricos de México no tienen parangón en ningún lugar de América Latina. Y por otro lado, hay 60 millones de pobres. Entonces, esta polarización social da lugar a una sociedad política también dividida, que lucha, en donde hay opiniones muy encontradas. ¿Qué te llevó a hacer un libro sobre Andrés Manuel? Sin duda un personaje que es pues un fenómeno en la política mexicana, fue un hombre con altos niveles de popularidad, mantiene todavía algunos de esos niveles. ¿Qué te llevó a hacer Las claves de AMLO? Bueno, eso que dices es un fenómeno de la política. Me llama la atención porque yo soy fundador del PRD, conozco la historia de nuestro partido y los grandes saltos en su desarrollo se dieron primero con Andrés Manuel López Obrador como presidente nacional del PRD y después como candidato a la presidencia por la coalición por el bien de todos con el PRD, el PT y Convergencia. Nosotros teníamos un 16 punto y cacho por ciento en la votación en el 94 y en el 97 pasamos a un 26% con Andrés Manuel López Obrador como presidente del partido y en el 2006 a un 35%. Este arrastre social, electoral, popular de López Obrador me llamó la atención y me constituyó en el eje de mi análisis y del estudio que realizo. Tú ubicas ahí 25 claves para el éxito de Andrés Manuel. Tú dices, ha tenido éxito como político, se ha convertido en este fenómeno porque tiene 25 pasos, lo han llevado al éxito. De estos, ¿cuál es el que te parece que... Bueno, yo al final estoy tratando de sintetizar en una gran clave que es la gente, la conexión con la gente. Entonces tú ahí te explicas como un líder político que hoy en día tiene muy poco acceso a medios de comunicación, no tiene recursos, tiene, digamos, un escaso apoyo de las estructuras propiamente gubernamentales de poder, tiene un liderazgo tan fuerte que convoca a millones de personas a la organización del gobierno legítimo, sin recursos, sin medios, sin nada, sin cargo público oficial. Se debe a esa conexión con la gente. Yo creo que nadie ha sabido representar con mayor fidelidad las ansias, las esperanzas de la gente por cambiar su vida. Y bueno, el cambio político que ha habido en México no ha sido suficiente. La gente quiere vivir de una manera digna y hoy hay una gran pobreza en el país. ¿Tú crees, como dicen muchos, Martí Batres, bueno, hay quienes están en contra de esta tesis, pero hay quienes dicen Andrés Manuel, después del 2006 tuvo una caída importante, de hecho lo registraron las encuestas de la intención de voto que lo apoyó, o de los votos que tuvo en el 2006, después cae y ha tenido una especie de resurgimiento con este asunto de la crisis, de la reforma en petróleos mexicanos. Tenemos un Andrés Manuel López Obrador que está de vuelta, ¿se fue alguna vez? Pues yo no veo que se haya ido, incluso el periódico El Universal, un año después de las elecciones de julio del 2006, en julio del 2007 sacó una encuesta que mostraba un apoyo de alrededor del 30% a Andrés Manuel López Obrador. Todavía no venía lo del petróleo, después vino lo del petróleo y Andrés Manuel pudo parar las aristas más agresivas de la reforma privatizadora de Pemex y teniendo una gran convocatoria. Imagínate juntar llenar el Zócalo 5 veces en un mes y luego viene este asunto de la crisis económica y quien señaló que venía una crisis económica y que había que tomar medidas para prever los efectos nocivos era Andrés Manuel. Dijo que venía una recesión, le dijeron que no, que eso era catastrofismo. Ahora el secretario de Hacienda reconoce que estamos en recesión. ¿Le favorece este ambiente a López Obrador, este ambiente de crisis, de problemas económicos? ¿Le ayuda en su lucha política? Yo creo que no se puede hacer una relación mecánica, ¿no? En cualquier circunstancia, con crisis o sin crisis, el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador ha encontrado siempre un eco en la población, en la gente, ya ha despertado esa esperanza
sobre todo para la gente más humilde, la gente más pobre. Ahora, mucha gente se pregunta, Martí, ¿por qué Andrés Manuel pues se mantiene prácticamente como si estuviera en campaña? La gente dice, vemos a Andrés Manuel por todo el país recorriendo, puebleando, como dicen coloquialmente. ¿Cuál es la estrategia de López Obrador? ¿Qué busca de aquí pues a unos años y por qué está permanentemente en campaña? Bueno, yo creo que está haciendo un trabajo político que es insustituible porque alguien tiene que representar y ser voz de la gente, sobre todo de los excluidos, de quienes son excluidos de los beneficios económicos, de las instituciones, etcétera. Y esa voz la representa Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que está haciendo un trabajo político permanente. La actividad política no solo es en campaña electoral y no solo es por propósitos electorales. La actividad política tiene muchísimas más esferas de acción y esta lucha social por transformar al país, yo creo que es una lucha con la que muchos mexicanos simpatizamos. Ahora, esta dualidad que explicábamos hace un momento, esto de ser perredista, te lo pregunto a ti también en tu condición de perredista, pero llamar a apoyar a candidatos del PT, es decir, es muy curioso porque López Obrador lo vemos en Tabasco y dice hay que votar por el PRD, pero luego se va a Chiapas y dice hay que votar por el PT y Convergencia. ¿Cómo entender esto, Martí? ¿Cómo se explica? Bueno, él lo que ha explicado es que los tres partidos apoyaron su candidatura a la presidencia en el 2006 y los legisladores que emergieron también del PT y de Convergencia, pues se jalaron muy bien en la lucha, en la defensa del petróleo mexicano y de los recursos naturales, de la soberanía nacional. Y el gobierno federal, sobre todo el aparato oficial, pues quisiera quitarle su registro al PT y Convergencia, que son otras dos fuerzas políticas pues progresistas, democráticas, y que han jugado un papel importante. Del análisis que tú haces en tu libro Las claves de AMLO, te pregunto, Andrés Manuel es un político que ha sufrido embates, bueno, desde los videoescándalos que acaba de resurgir con el libro de Ahumada, ahora ya confesado por el propio Ahumada de cómo se orquestó esta campaña para tratar de frenar las aspiraciones de López Obrador. Después vino el desafuero, después vino pues lo que pasó en las elecciones, todo el aparato que se le echó encima, y sin embargo ahí sigue. ¿Hay Andrés Manuel para rato? ¿Tú lo ves? Te lo pregunto directamente como candidato del PRD en el 2012 de nuevo. Yo creo que Andrés Manuel ha sufrido embates desde mucho antes. De hecho, cuando fue candidato a gobernador en Tabasco, recordamos, en aquellos años del 88 y después en el 94, en el 94 sufrió un embate terrible, el financiamiento que tuvo Roberto Madrazo fue como si fuera un candidato a la presidencia de Estados Unidos. Luego, La campaña más cara, dicen algunos en la historia de México. La campaña más cara en la historia de México y luego las cajas de Tabasco, las famosas cajas lo demostraron. Luego, cuando empezó su campaña por la jefatura de gobierno en el Distrito Federal, le querían quitar el registro con el supuesto problema de la residencia, tuvo que luchar por defender su registro como candidato. Entonces ha sufrido muchos más embates y cuando fue jefe de gobierno, pues estuvo lo de Paraje San Juan, lo del Encino, el desafuero, los videos, luego la guerra sucia como candidato a la presidencia y finalmente el fraude electoral. Mi convicción es que Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de la República en el 2006 y que le quitaron el triunfo por medio de un fraude electoral. Ahí está el libro de José Antonio Crespo, que no es perredista, por cierto, donde habla de cómo las actas muestran inconsistencias por ¿no? más de 1,5 millones de votos y supuestamente la diferencia fue de 240,000 votos. ¿Lo veremos nuevamente de candidato en 2012? No sé, esa es otra discusión que como él ha dicho, se dará en su momento. Lo importante es ahora que se desarrolle la lucha por transformar a México, eso es lo fundamental. La otra discusión ya la darán las fuerzas progresistas, democráticas, el PRD en particular, pues en su momento y con sus tiempos. Ahora, lo más importante es que transformemos a México y tener conciencia de que se está dando un cambio en el mundo, en muchos lugares del mundo, porque haya equidad. Esa es la gran necesidad de nuestro planeta. Sin duda alguna. Y México es el país más desigual de todo el continente americano. Así es. Estamos en el lugar número 103 de la ONU en cuestión de desigualdad, pero somos la economía número 11, ¿cómo te lo explicas? Pues sí, una mala repartición, pésima repartición. Por eso López Obrador sigue siendo tan importante para la gente. Entonces, dos preguntas finales muy breves. López Obrador, tú dices, ¿sigue más vivo que nunca? Bueno, él sigue siendo un líder con mucha fuerza, mucho arrastre, una gran convocatoria social. Y la otra, si tuvieras que elegir entre Marcelo Ebrard y López Obrador como candidatos en el 2012, ¿por quién te inclinarías? No, pero no hagamos preguntas hipotéticas porque yo estoy seguro que ellos dos, que han tenido una gran relación política, van a caminar por el mismo rumbo. ¿Uno de los dos será?
¿No se van a pelear? Mira, no lo sé y yo no me gusta hacer futurismo, pero yo estoy seguro que ellos dos, que son líderes políticos con una gran madurez y con una gran responsabilidad, van a caminar por el mismo rumbo Muy bien. en estos temas y van a seguir luchando por transformar a México. Muy bien, Martí Batres Guadarrama, secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal y además autor del libro Las Claves de AMLO, que ya está a la venta este libro. Así es, está a la venta ya. Ya lo pueden encontrar. Intenta explicar el fenómeno político de Andrés Manuel López Obrador. Gracias, Martí, por estar aquí. Gracias, Salvador. Muy buen día al Hasta auditorio luego, muy también. buen día y mucha suerte con el libro.